Buenas. El día de hoy, un cuento de la escritora colombiana Marvel Moreno. Orián, tía Orián. Tiene una dedicatoria a Fina Torres. A María le asombró la casa de tía Orián, pero solo empezó a inquietarla cuando escuchó los primeros ruidos. Era una casa grande y silenciosa, rodeada de un jardín sembrado de acacias. A lo largo de los corredores se alineaban salones y dormitorios cerrados desde hacía muchos años, con muebles que dormían sobre figuras de polvo y jirones de telarañas. Sin saber por qué, María se sentía tentada a caminar en puntillas. Por todas partes había retratos y espejos, había gobelinos y alfombras de arabescos, repetidos sin fin, y una ventana con vidrios de colores parecida al vitral de una iglesia. María no recordaba haber estado alguna vez allí sin haber visto antes a su tía. Sabía que una vez al año, la víspera de San Juan, su abuela viajaba a visitarla. Sabía que esas visitas no eran del agrado de su abuelo, y sospechaba que de haberse encontrado en vida su abuelo cuando llegó la carta de tía Orián invitándola a pasar con ella las vacaciones de julio, nunca habría venido. Sin embargo, a María le había gustado tía Orián desde el primer día. Tenía un aire tranquilo y unos ojos pálidos que le miraban con indulgente nostalgia. Siempre parecía contenta de verla. Siempre sonreía cuando ella entraba en la habitación donde pasaba las tardes dibujando figuritas junto a una ventana que daba al mar. Los dibujos de tía Orián atraían a María. Se adormecía mirándolos. Había una magia en aquella infinita reiteración de formas, un anzuelo en el lápiz que subía y bajaba como la aguja de un tejido. Su tía seguía invariablemente el mismo orden, trazado primero hileras de círculos, y dentro de cada círculo una cruz. Luego, sus manos aleteaban sobre las hojas y círculos y cruces y desaparecían bajo una trama de líneas que se unían formando diminutos rombos. María iba a su habitación al atardecer y se quedaba a su lado mirándola. Dibujaba hoja tras hoja hasta que entraba la noche y la vieja Fidelia subía para anunciar la cena. Podía pasar horas enteras junto a tía Orián. Le agradaba su quietud, el silencio que había siempre a su alrededor. Le agradaban sus manos, fugaces como las pelusas que el aire empujaba sobre las acacias del jardín. Había descubierto además que su tía y ella se parecían. Las dos tenían la manía de no pisar nunca las juntas de las baldosas. Compartían el gusto por las frutas heladas y la flor de ylang ylang. A veces sorprendía en tía Orián sus mismos ademanes, un cierto modo de ladeada la cabeza, una forma cauta de sonreír, pero solo hojeando el álbum de fotografías comprendió hasta qué punto el parecido entre las dos iba más lejos. Su tía se lo enseñó una tarde de lluvia, una de esas tardes que dejaban correr juntas jugando interminables partidas de ludo, porque le había estado hablando el tiempo de antes y quería mostrarle cómo se vestía entonces la gente. Tía Orián sacó el álbum de un armario y lo abrió sobre sus rodillas. En sepia y nubladas las imágenes habían empezado a desfilar ante sus ojos y se habían sucedido confusamente hasta llegar a una niña vestida de organanza. Por un instante María creyó verse a sí misma. Reconoció con estupor sus trenzas, su figura, incluso su encogido recelo frente a la cámara. Tía Orián había sonreído. Parecía encontrar aquello lo más natural del mundo y sin pronunciar una palabra había vuelto a correr las hojas desempolvando amigos y parientes anónimos mientras María tenía la impresión de revivir una escena ya pasada, de haber mirado
alguna vez el álbum detrás de el hombro de su tía sin reparar en las fotos y con la misma modorra que le iba envolviendo como si una mano le rozara los párpados. Al doblar una página, las uñas de tía Orián rasguñaron suavemente la cara de un hombre, una cara triste que parecía reflejada en el agua. ¿Quién era? Preguntó María. Su tía cerró la tapa del álbum. Sergio, dijo, el único hermano que tuvimos tu abuela y yo. Yo creía que había muerto de niño, comentó María. No me extraña, dijo tía Orián mirando el tablero del ludo. Tu abuela le hace trampas al pasado. ¿Vienes a jugar? Tal vez al otro día que empezaron los ruidos, o un poco después, María lo olvidaría con los años, ya casada, cuando el tiempo no era más que un chispear de instantes, sino el lento transcurrir de días iguales, observando jugar a su hija en el jardín de una casa donde un marido cualquiera la había confinado. María intentaría recordar en qué momento había oído los ruidos por primera vez, si al día siguiente de haber hojeado el álbum o más tarde, cuando Fidelia anunció que un desconocido había entrado a la playa y recogía caracoles mirando descaradamente hacia la casa, pero no podría precisar el recuerdo, y lo vería alejarse de su mente con una secreta angustia, vago, cada vez más vago, asociado solamente a aquel columpio escamado de herrumbre que había descubierto un día en el jardín de tía Orián, y que años atrás, antes de que la lluvia y el sol lo maltrataran irremediablemente, había estado pintando de azul, porque los ruidos aparecieron la mañana que desenterró el columpio valiéndose de un palo y empezó a desprender la costra de barro que cubría las cadenas. Fue entonces, limpiando una argolla, cuando le pareció sentir a su espalda un crepitar de ramas secas. Después oyó un crujido, volteó a mirar y solo encontró el muro del jardín, las inmensas acacias abiertas en flores amarillas. Casi que imaginó una iguana correteando al sol y sin pensarlo más, siguió limpiando el columpio. Pero un momento después volvía el ruido. María se levantó lentamente mirando a su alrededor y casi enseguida, lo mismo que si hubiera sido ahuyentado por algo, un toche salió de los matorrales y revoloteó aturdido frente a ella antes de remontarse como un hilo de luz al cielo. Así, de ese modo impreciso, los ruidos llegaron al jardín de tía Orián. No se detuvieron allí, fueron invadiendo la casa gradualmente, adentrándose a lo largo de corredores y pasillos. Se oían de pronto bajo la escalera, detrás de las cortinas, corrían por el cielo raso confundidos con la brisa y el sisear de las acacias. No obstante, a medida que aumentaban perfilándose en sonidos inequívocos, María les iba restando realidad. A veces la sobrecogían y huía ciegamente por los corredores, o se quedaba muy quieta, con el cuerpo encogido por un nudo de miedo, pero era demasiado inquietante para ser aceptados, y María tenía un limbo donde confinaba las cosas que no quería admitir. En él dormitaban anodinamente brujas y lloronas, y con el tiempo allí fueron exiliados los ruidos. Terciados de ilusión, los ruidos se volvían vulnerables, podían ser exorcizados. María ensayaba trucos, tanteaba sortilegios, pensaba un día que conteniendo la respiración en el momento de oírlos los haría retroceder, y retrocedían. Eran soluciones momentáneas. Los ruidos resucitaban siempre en su breve ensueño, aprendían a burlar el exorcismo. Aún entonces podían apoyarse en la realidad, suponer corrientes de aire y ratones hambrientos, y hasta elaborar una complicada historia en la que Fidelia, celosa bruja llena de rencor, la asustaba adrede para vengarse de ella. Hablarle a tía Orián era impensable. En el fondo María no estaba segura de si los ruidos existían solamente en su imaginación y sobre todo, la idea de que su tía le creyera a una niña le llenaba de vergüenza. Pero un día, aquel columpio que estaba tirado en el jardín amaneció suspendido de una acacia y con el corazón encogido
María corrió a buscar a tía Orián. La encontró en el comedor, limpiando una bandeja de plata, y desde la primera frase que dijo, advirtió en sus ojos un tranquilo escepticismo. A medida que hablaba, la expresión de tía Orián se volvía risueña y un poco ausente, como si estuviera escuchando una vieja mentira, y María tuvo de pronto la impresión de hundirse en la irrealidad. El columpio está ahí, dijo casi para sí misma. ¿Puedes verlo? Su tía sintió con un ligero movimiento de la mano. Y he escuchado ruidos, insistió María en voz baja. No me sorprende, dijo tía Orián sonriendo. Esta casa es muy antigua. María la miró perpleja. Son ecos, explicó su tía. Vienen y van. Es muy lindo oírlos. ¿Ecos? Tía Orián se alzó de hombros. No lo sé explicar, dijo. Los ruidos y las voces dejan huellas en el aire. Y es como si el aire no saliera nunca de las casas viejas. La voz de tía Orián pareció enredarse entre sus ojos y María parpadeó. Lo del columpio no debe inquietarte, le oyó decir suavemente. A lo mejor fue un capricho de la vieja Fidelia. Siempre hace cosas raras, añadió tocándose la sien con la punta de los dedos. Le preguntaré, dijo María. Y lo negará, aseguró tía Orián. Sin embargo, María no tuvo necesidad de hablarle a Fidelia. La propia Fidelia escogió aquel momento para entrar al comedor mirándolas a las dos con un encono inexplicable. María se dispuso a escuchar atentamente, esperando oír discusiones, regaños y protestas, cualquier cosa distinta a aquel monólogo que siguió y que no pudo entender ni entonces ni más tarde. Todas las veces que intentó reconstruirlo, mientras jugaba en la habitación de su tía, cuando ya había trasladado allí los juguetes y tía Orián había desocupado para ella la gaveta de un armario, porque Fidelia comenzó por quejarse de su presencia en la casa culpando a su tía de haber despertado lo que para el bien de todos debía dormir, y luego había hecho alusión a algo ocurrido muchos años antes, algo asociado con la muerte de alguien en el mar, y había seguido intercalando reproches y alusiones de un modo oscuro hasta que tía Orián la interrumpió para ordenarle una infusión de toronjil. Pero aunque aquella salida la impresionó favorablemente, la lisura de las viejas criadas debía sobrellevarse con humor. María no había dejado de advertir la acusación implícita en la actitud de Fidelia, y sus palabras le hicieron recordar las disputas que sus abuelos habían sostenido tantas veces sobre tía Orián, y el tono caviloso que había notado en su abuela cuando fue a despedirla a la estación del bus y le dijo que no hiciera demasiado caso a lo que hablara su hermana, porque los años nublaban ya su mente. Fue ese recelo que parecía suscitar tía Orián lo que indujo a María a pasar los días a su lado, pensando que si era ella la autora de los ruidos, conseguiría vigilarla, y si no lo era, lograría de todos modos evadir su asedio, porque los ruidos, advirtió solo entonces, no entraban nunca en su habitación. Tía Orián aceptó con buen humor las innovaciones que María introdujo en el orden minucioso de sus jornadas. No manifestó la menor contrariedad cuando le propuso dejar abierta la puerta que comunicaba los cuartos donde dormían y, con tal de no dejarla sola, la despertaba temprano para que fuera a pasar con ella a lo largo de la playa. A aquella hora, envuelto todavía en la bruma, el mar era solo una franja de plata cruzada por pájaros solitarios, que emitían un chillido destemplado en el cielo antes de descender en línea oblicua y hundir el pico en el agua, alejándose después, casi sobre la cabeza de María, con un pez que se debatía desesperadamente. A veces el pez lograba escapar y caía a sus pies, palpitante y frío. María lo cogía con la punta de los dedos y lo arrojaba al mar, y el olor del mar quedaba entonces todo el día en su mano, más áspero, más denso que el de las chubas y caracoles negros que resonaban en el bolsillo de su delantal mientras caminaba despacio para seguir el paso de su tía, oyéndola hablar de los viejos tiempos, de cuando era niña y cabalgaba con Sergio por esa misma playa, y en las noches de luna la arena brillaba como si cada grano escondiera un alfiler de cristal. No eran cristales, sino algas fosforescentes, explicaba tía Orián sonriendo.
pero durante años Sergio y ella habían creído en la existencia de un tesoro oculto al otro extremo de la playa, bajo la roca donde el mar se agitaba estallando en oleadas de espuma, y de vez en cuando aparecía, recortaba contra la primera claridad del día, la figura del desconocido que asustaba a Fidelia. Ese tesoro, comenzó una vez María, a lo mejor existió. Tía Orián pareció reflexionar hundiendo su bastón en el hueco de un cangrejo. Las cosas existen si tú crees en ellas, dijo después de un rato. A la roca nunca iban. Su tía no soportaba el resplandor del sol en los ojos y se devolvía a mitad de camino. Entonces marchaban deprisa porque tía Orián insistía en tomar el desayuno a las 8 en punto de la mañana. Incluso si no entendía sus caprichos, María se amoldaba a ellos con una cierta complicidad. A fuerza de imitarla, descubría gradualmente el sortilegio de los actos repetidos, como aquel pasado del que tía Orián hablaba era recreado cada día frente al servicio de plata. El mantel de lino, los bollos de mazorca recién sacados del horno, así había sido y así sería mientras la plata reluciera en la mesa y Fidelia sirviera el desayuno recobrando su perdida dignidad detrás de un uniforme almidonado. Más allá del comedor se abría el jardín invierno de calor y zumbidos, y más al fondo, oculta por una maraña de arbustos polvorientos, la rotonda donde tía Orián pasaba una parte de la mañana cuidando los 5 rosales que crecían milagrosamente a la sombra de las trinitarias. Desde allí se oía el rumor del mar, y trepando el muro se podía ver la playa, casi siempre desierta, a no ser que el desconocido la rondara como una silueta gris perdida entre el resplandor de la arena. Tía Orián se ocupaba de las rotondas y desatendía el jardín por la misma razón que había salvado 3 habitaciones de la casa, dejando el resto en el abandono de telarañas y lagartijas. Detrás de aquel olvido, María percibía el designio de una obscura venganza que cobraba forma cada día cuando su tía llenaba de cayenas el gran salón presidido por el retrato de su padre, porque él las odiaba, le había explicado sonriendo, el retrato de aquel hombre de mirar airado, con el smoking cruzado por una banda de seda púrpura y 2 condecoraciones prendidas a la solapa, recibía el sol de frente y estaba ya tan desteñido que algún día, decía tía Orián, solo sería un fantasma de cuadro entre los fantasmas de una casa sin dueño, esperando la desolación que en el fondo de su alma deseaba para aquel lugar, y que llegaría 3 años después de su muerte, cuando el mar ganó la playa y más tarde el jardín y lentamente destruyó la casa. Tía Orián aprisionaba el pasado, conservando tenazmente en el gran salón y el comedor, pero sobre todo en aquella habitación del segundo piso que había elegido para ver correr las tardes dibujando figuritas en las hojas de un cuaderno. Allí, donde los ruidos nunca habían entrado, María aprendería a recrear la vida de tía Orián. Cuando la ociosidad de las horas pasaba junto a ella, la llevó a descubrir el sorprendente mundo de sus armarios. Todas las cosas que tía Orián había poseído alguna vez estaban en aquellas gavetas, envueltas en papeles de seda, con un remoto olor a cananga, intactas, como si el tiempo no hubiera logrado transponer los pequeños cerrojos dorados que abrían estuches y cofres, desenhebrando una historia entretejida con juguetes y vestidos, capas, cintas, abanicos y flores olvidadas entre libros de versos. María desenvolvía los recuerdos de su tía con la misma fascinación que habría sentido al levantar la tapa de una caja de sorpresas. Podían aparecer cosas extrañas, amuletos y horribles figuras de trapo, o podían haber algo velado a la vista, porque casi todo parecía tener un doble fondo. Una muñeca encerraba otra, un dado se repetía 7 veces dentro de él mismo. Un joyero revelaba casillas invisibles presionando botones ocultos entre arabescos. Tía Orián le había dado a entender que debía descubrir las claves por sí sola,
pero la observaba sonriendo mientras ella escudriñaba sus gavetas y de pronto, con un gesto tan imperceptible, le sugería que había elegido la llave indicada o le hacía volver sobre un objeto que había dejado de lado para buscarle su artificio. A veces, María descubría dibujos y retratos de su tía, una insólita tía Orián de cabellos sueltos y vestidos transparentes que corría descalza por la playa, y figuras de cobre, grandes pájaros cuyas alas se abrían sobre mujeres desnudas, y láminas donde hombres parecidos a animales acechaban a pastoras o las perseguían bailando alrededor de los árboles. Aquellas cosas la turbaban, y la turbaban aún más en frente a la reacción de tía Orián, que entonces no hacía caso de ella y se inclinaba sobre sus dibujos con el mismo aire travieso que tenía su abuela cuando le proponía adivinanzas o la retaba a alcanzar la bolsa de almendras que agitaba en el aire. María entreveía en su actitud un desafío y se obstinaba en examinar cada cosa hasta encontrarle su secreto. Había que bajar los naipes de cierta manera, y abría los abanicos de golpe y mirar las estampas al trasluz. Las ilustraciones de los libros variaban si eran observadas desde lejos. Los estuches japoneses se convertían en diminutos trazos al rozar una superficie. Surgían parejitas que se hacían reverencias entre un revoloteo de sombrillas y abanicos, como si la superficie se rozara en sentido contrario. Las mismas parejitas aparecían desnudas y acostadas bajo los árboles de un jardín. Caprichosos, inquietantes, los objetos de tía Orián cautivaban como las manos de un ilusionista. Creando el ensueño alejaban de la realidad, sugerían su olvido. Había sido inventados para un instante, porque la primera impresión que producían no volvía a repetirse nunca. Debían ser mirados una sola vez y relajarse luego entre papeles de seda a la gaveta de un armario, pero dejaban entonces un vacío que las cosas corrientes no podían llenar. Cuando María cerró el último estuche, tuvo la sensación de haber perdido algo. Durante días vagó sin saber qué hacer por la habitación de tía Orián. Ya no podía distraerse con libros de cuentos ni muñecas. Se sentía diferente. Descubría el aburrimiento. Su tía pareció advertírselo. «¿Tú te aburres?», le dijo una tarde. «¿Por qué no sales a jugar afuera?». Los ruidos seguían al acecho. María lo supo apenas llegó a la playa. Bajó y oyó una bola de cristal rodando por las baldosas. La bola, el sonido que una bola podía producir, corrió a lo largo del pasillo, bajó saltando las escaleras y avanzó candorosamente, hasta pararse a su lado. María no se movió, ni siquiera intentó mirarla. De repente los ruidos se le antojaban distintos, despertando en ella la misma excitación que le producían los estuches de tía Orián. Con ese gesto, o esa ausencia de gesto, traspasó la línea invisible que hasta entonces le había separado de ellos. Nunca más durmió con la puerta abierta, ni volvió a subir a la habitación de su tía. Andaba de un lado a otro recorriendo la casa o salía a caminar por la orilla del mar hasta que el desconocido surgía en la roca, rompiendo el hilo de sus sueños. Los ruidos iban siempre detrás de ella. Eran imprevisibles, como el chisporrotear de una bengala o el zumbido de un cometa alzándose en el viento. O conocidos, casi familiares, como los pasos cautelosos que la seguían a donde fuera, a pesar de de su inquietud. María no hacía nada por evadirlos, los provocaba, incluso porque había notado que aparecían únicamente cuando estaba sola. Jugaba en los corredores donde Fidelia no pasaba nunca y bajaba al mar por atajos que nadie transitaba. Se burlaba de los pasos que la seguían imitándolos. A veces fingía dirigirse a la habitación de tía Orián o se escondía, y en su exasperación los ruidos hacían tanto alboroto que Fidelia salía al jardín murmurando maldiciones y exorcismos. Con el tiempo los ruidos se integraron a sus sueños.
Dejando atrás las fantasías de su infancia, empezó a imaginar que todo advertía su presencia, que las cosas cobraban vida a su paso, las porcelanas le sonreían, los retratos la miraban, nada ocurría por azar. Adrede, la brisa llevaba a su ventana flores de acacia y el mar dejaba en la playa las piedras que prefería, porque en el aire y en el mar estaban ellos, sombras obscuras, figuras enlutadas vagando entre los árboles, siluetas de jinetes con capas negras como las que había en los armarios de tía Orián, escondidos en las cosas sin deseo distinto que el de verla, buscándola. Ella temía algo que nadie más temía. Sus ojos brillaban, sus trenzas reflejaban el sol. Si lo soltaba su pelo, lo rodeaba a la cintura y lo envolvía los brazos como una caricia. Quería parecerse a las jovencitas de los cobelinos y llevar vestidos vaporosos y colocar sobre su frente rosarios de flores, para que ellos la vieran, siempre la miraran. Había infinitas Marías reflejadas en sus ojos. Por eso llevaba ahora sus mejores delantales y se buscaba ansiosamente en los espejos. Por eso de noche se desnudaba a oscuras, giraba las porcelanas contra la pared y corría las cortinas hasta que ningún rayo de luz se filtraba por los póstigos. Era de noche, cuando temía soñar. Las sombras que imaginaba iban llegando de los rincones y se confundían sigilosamente en una sola voz. Los ruidos cesaban. Entonces sus sueños se volvían distintos. Parecían aletear en la oscuridad, esperando a que empezara a dormirse para acercarse a ella, sugiriéndole siempre lo mismo, con imágenes que saltaban a su mente como piezas de un rompecabezas. María los eludía sin buscar explicaciones, con un vago desasosiego, y sin buscar explicaciones los dejó aproximarse la víspera de su partida. Aquella noche volvió a llover. Se había sentido toda la tarde el olor de las acacias y una algarabía de chicharras en el jardín, pero la lluvia llegó bien entrada la noche, cuando Fidelia recorría el pasillo apagando las luces. Desde su cama, María empezó a oír borbotear el agua por los canales del tejado, la garganta cerrada ante la idea de partir y dejar a tía Orián en su ensueño de figuritas para reencontrar aquel mundo de su abuelo en el que cada cosa respondía a un nombre y había avena en el desayuno y rosas de plástico en los jarrones. Sentía deseos de correr al cuarto de su tía y besarla sin decirle nada, vagar por los corredores arrastrando telarañas bajo la mirada cómplice de los espejos, descender ahora que el reloj del vestíbulo anunciaba gravemente la medianoche, así, descalza, caminando en puntillas, mientras el viento bamboleaba el columpio y oía con inquietud el crujido de las argollas oxidadas. Entre las acacias surgía ya una sombra, un rumor de hojas quebradas, una especie de ternura que le subía a los brazos, y lentamente su figura empezaba a recortarse en la noche. Avanzaba hacia ella y sonreía. Le decía que no sintiera miedo, que no iba a hacerle daño. La tomaba de la mano y en una ráfaga de brisa subían a las acacias, la envolvía en sus brazos y le ponía flores amarillas en el pelo. Sentía ganas de llorar y se abrazaba con fuerza a la almohada, pero él reía, le apartaba el cabello de la frente, decía que había vuelto a encontrarla y corrían a la orilla del mar. Sobre la arena escribía su nombre, la rociaba de espuma y se alejaba, volvía cabalgando un caballo negro. Al pasar junto a ella, la remontaba a su lado. Iban más allá de la playa, más allá del mar. Sus brazos la oprimían. Sentía sus brazos como un arco de luz alrededor del cuerpo. Abrían el álbum, las páginas corrían, él tocaba la punta de los dedos y ella oía, pero la brisa la devolvía a sus brazos, que la apretaban con fuerza, y su cabeza se inclinaba buscando sus labios. Volvían los largos árboles metidos en la noche, su mano apenas la rozaba, y el columpio se estiraba al cielo. Le pedía que la empujara más arriba para que sus trenzas brillaran y su vestido de organza se abriera al viento. En el fondo del mar recogían caracoles. Él ponía guijarros en su frente y le llenaba la falda de corales. Sentía el calor de su cuerpo al resbalar junto a una acacia. La brisa no se oía. La lluvia arañaba apenas los cristales. Había algo
inaprensible en el cuarto. Algo cruzaba sigilosamente la oscuridad, mirándola, y mirándola avanzaba hacia ella. El corazón le dio un vuelco. Había oído el roce de aquellos pasos en la alfombra y de repente supo que los oía por primera vez, y para ahogar un grito se tapó la cara. Por un instante pensó huir, correr hacia el cuarto de su tía, correr a donde fuera, pero una corriente cálida desanudaba su cuerpo, entreabría sus manos, su piel se recogía. Sonriendo, abría los ojos. Aquella cara triste y de algún modo remota se acercaba a la suya. Su voz la envolvía, como un soplo de aire, su voz la envolvía, hasta que de pronto no fue más su voz, sino un grito colérico, el sol en la ventana y Fidelia gritando que el desconocido había entrado a la casa. De la escritora colombiana Marvel Moreno. Orián, tía Orián.